Antes de empezar con el fix, les quiero mandarles un saludos a Goku Black Super Saiyajin Rose Fanfics y teoría, y el último saludo sería para Miquelino Gámez. Recuerden que si quieren un saludo, déjenlo en los comentarios y espero que le guste este capítulo, y si le quiero informarle que si llegamos a 200 suscriptores traeré otro fanfics. Eso es lo único que puedo decir. Y sin nada más que decir, empezamos. Capítulo 6. Aparece la hermana de Kiryu. A la mañana siguiente se veía a Kiryu tomando el desayuno junto con su madre tranquilas, y mientras tomaban el desayuno la madre de Kiryu le dice a su hija que, madre de Kiryu, oye hija. Kiryu, sí, ¿qué es lo que pasa mamá? Madre de Kiryu, ¿cuándo vas a traer a tu novio para acá a tu casa? Lo quiero conocer. Preguntándole. Kiryu, dependiendo, él siempre está ocupado, respondiéndole. Madre de Kiryu, ah, qué pena, hoy día pregúntale si quiere venir a cenar con nosotras. Kiryu, ok, de acuerdo, le avisaré. En ese momento suena el timbre y la madre de Kiryu fue a ver quién. Mientras con Kiryu estaba tomando su desayuno pasan los minutos y aparece la madre de Kiryu junto con alguien más, y la madre de Kiryu le dice a Kiryu que, madre de Kiryu, oye hija. Kiryu, ¿qué pasa mamá? Madre de Kiryu, mira quién nos vino a ver. En ese momento Kiryu mira a su madre y ve a alguien al lado de su madre y se sorprende y dice que, Kiryu, Erika-san. Erika, hola hermanita. En ese momento Erika abraza a su hermana Kiryu y Kiryu le pregunta a su hermana que, Kiryu, oye Erika, ¿qué haces aquí? Erika, vengo a vivir con ustedes, respondiendo a la pregunta de su hermana. En ese momento la madre de Kiryu y Kiryu se sorprenden por lo que dijo Erika, y la madre de Kiryu y de Erika le pregunta a Erika que, madre de Kiryu y Erika, ¿y tu padre sabes que estás aquí con nosotras? Erika, no, pero no le digan que estoy aquí. Kiryu, ¿y por qué no quieres que le digamos? Erika, porque yo me escape de mi casa. Madre de Kiryu y de Erika, ¿por qué escapaste? ¿No ves que tu padre debe estar preocupado? Erika, no, él solamente está preocupado porque él me violaba día y noche, llorando. En ese momento la madre de ambas chicas se sorprende por lo que hacía su ex esposo a su hija, y Kiryu se sorprende por lo que hacía su padre a su hermana, y en ese momento la madre de ambas le pregunta a Erika que, madre de Kiryu y de Erika, oye Erika, dime cuándo tu padre te ha empezado a violar. Erika, hace un mes, respondiendo. Kiryu, ¿y por qué no llamaste a la policía? Erika, porque me amenazó en matarme si llamaba a la policía. Madre de Kiryu y de Erika, ese miserable, no te preocupes mi hijita, él no te va a dañar nunca porque le voy a avisar a la policía y tú te quedarás aquí a vivir con nosotras. Erika, ese sí, muchas gracias, mamá. En ese momento Erika le da un abrazo a su madre y pasan unos minutos y ambas se separan, y después de eso la madre de Kiryu y de Erika le dice a su hija que, madre de Kiryu y de Erika, te voy a matricular en la Academia Kuo junto con tu hermana, ¿qué dices? Erika, ok, de acuerdo, será divertido, poniéndose muy feliz. Madre de Kiryu y de Erika, ok, entonces tomen desayuno y Kiryu, apresúrate que vas a llegar tardes. Kiryu, ¿en serio? Mirando la hora y empieza a tomar el desayuno rápido, no me fijé que ya era tarde. Y cuando termina de tomar el desayuno, se fue al baño para lavarse los dientes y después de eso toma su mochila y se despide de su madre y de su hermana y se fue para la academia, y cuando se fue pasaría unos minutos y se vería a la madre de Kiryu y de Erika que iba a salir, y mira a Erika y le dice que, madre de Kiryu y de Erika, bueno hija, te voy a matricular y después de eso me iré a trabajar, así que vas a quedar sola, así que cuídate y si viene ese hombre me llamas para llamar a la policía, ¿de acuerdo Erika? Erika, ok, de acuerdo mamá, te llamaré si pasa eso, mirándola y diciendo eso. En ese momento tanto la madre e hija se despiden y la madre de Kiryu de Erika se fue a matricular a Erika a la academia de Kuo, y mientras con Erika se queda en la casa viendo la televisión. Y mientras tanto con Kiryu habría llegado a la academia y entra al salón, y al entrar se vería a todos los chicos mirando a Kiryu, y en ese momento suena la campana, y Kiryu diría que justo a tiempo, y miraría a los chicos que la estarían mirando, y Kiryu se disculparía y se iría a sentarse, y cuando se sienta vería que no habría llegado Issei y se preguntaría que, Kiryu, otra vez, está llegando tarde Issei, le estaría pasando algo, un poco preocupada.
y en ese momento se vería que alguien abriría la puerta y sería Issei que habría llegado y que diría, qué suerte que no está el maestro, y en ese momento Issei escucha una voz que diría, vos. Llegaste justo a tiempo señor Issei. Cuando Issei escuchó eso Issei miraría atrás suyo y vería que era el maestro, y Issei un poco asustado diría que si fue al tiempo y que me voy a sentar. Y en ese momento Issei se fue a sentarse y cuando se sienta se vería que empezaría la clase y el profesor le diría a sus alumnos que habría una alumna nueva y los chicos estarían pensando que sería una chica linda y las chicas pensarían que sería un chico guapo y en ese momento aparecería la chica nueva que sería Asia y esta se presentaría y le diría que vivía con Issei y todos se sorprenderían. En ese momento Issei sentiría el verdadero terror porque vería a Kiryu toda enojada y ella le diría que después hablarían y Issei le dice que de acuerdo. Pasarían las horas y se vería a todos los chicos que estaban de receso y mientras se vería a Issei junto con Kiryu debajo de un árbol y Kiryu le diría a Issei que, Kiryu, oye Issei quiero saber el por qué esa chica vive en tu casa, viendo a Issei con una cara de celos. Issei. Bueno, Rías me dijo que unos sujetos la querían matarla y ella me dijo que por favor que la cuidara, y bueno mis padres se acostumbraron con ella y la quisieron protegerla y bueno unas policías especiales lograron detener a esos sujetos y bueno como ella se acostumbró a vivir con nosotros que se quedó al final con nosotros, diciéndole esa mentira. En ese momento Kiryu sentiría que le estaría mintiendo, pero también sentiría que sería mejor para allá y le diría a Issei que, Kiryu. Ok, si eso pasó entonces ya no me meteré con eso y dime por qué siempre llegas tardes, ¿te pasa algo? Preguntándole. Issei. No me pasa nada solamente es que estoy muy cansado, porque llego a la casa y empiezo a escribir. Kiryu. ¿Tú escribes? Issei. Sí, empecé hace unos días y bueno estoy en una parte que me quede pegado. En ese momento Kiryu siente que esto es una mentira y le diría a Issei que, Kiryu. Bueno cambiando el tema, mirando a Issei, oye Issei tengamos una cita el domingo. Issei. Sí, por supuesto no estaré ocupado. Kiryu. Feliz que bueno. Pasarían las horas y ya se vería que se habría terminado las clases, se vería la academia que no había nadie mientras se vería a Issei y a Kiryu caminando y se vería una heladería y Issei le pregunta a Kiryu que si quería un helado y Kiryu le responde que sí. Issei fue a comprar los helados y después de haberla comprado se vería a los dos comiendo helados mientras caminaban se fueron a sentarse en un parque y empezaron a hablar sobre de Erika y lo que le pasó y después de eso se irían caminando. Y pasarían unos minutos verían un perrito y acarician al perrito y el perrito le lamería la mano de Kiryu y ella sonreiría y el perrito se iría de ese lugar. Y vería a Issei y le diría que si se casan podrían tener un perrito y Issei le dice que por supuesto y seguirían caminando pasarían unos minutos y se vería a Issei y Kiryu llegando a la casa de Kiryu y cuando ambos se despiden y Kiryu entra a su casa y mientras que Issei se fue para su casa y cuando Kiryu entra a su casa y cuando entra saludaría y no vería a Erika y diría que, Kiryu, ¿y a dónde se fue esta chica? En ese momento Kiryu vería un papel en la mesa que diría que, hola Kiryu o mamá quien vea primero este papel quiero decir que fui a comprar algo y vuelvo como 1 o 2 horas, no sé si estará lleno el lugar para que no se preocupen atentamente Erika. Cuando Kiryu leyó el papel se diría que no se tardara tanto en llegar y enciende la televisión y vería una película que sería Volver al Futuro. Y mientras tanto con Erika se vería a ella caminando para llegar a la casa, y mientras caminaba escucharía una voz llamándola y Erika al escuchar que la llamaban, se asustaría y se iría corriendo, y mientras corría sentía de que se estaba acercándose y seguiría. En ese momento choca con algo y se cae, y cuando trata de levantarse vería con qué había chocado, y vería una chica con una apariencia de escorpión, y se vería a Erika asustada por lo que veía y el monstruo diría que, el monstruo. Vaya, miren a quién tenemos aquí, es una simple humana, ¿no te han dicho que no tienes que caminar sola a estas horas? Riéndose psicópatamente, pero bueno más diversión tendré con esta humana, riéndose sádicamente. Se vería a Erika que se trataba de levantarse, pero en ese momento el monstruo la fue a atacarla, y Erika gritaría, pero ese momento alguien salvaría a Erika y el monstruo diría de quién fue y Erika abriría los ojos y vería a un chico que sería nada más y nada menos que de Issei y cuando Erika ve a Issei se sonrojaría al verlo y Issei soltaría a Erika y Erika le diría a Issei que,
Erika. Muchas gracias chico por salvarme, agradeciéndole. Issei. De nada, ahora corre rápido que esto se va a poner muy peligroso, y por favor no le cuentes a nadie de esto, ¿de acuerdo? Erika. Ok, de acuerdo. En ese momento se iría corriendo para su casa y mientras corría se vería a Issei distrayendo al monstruo y mientras lo distraía aparecería Rias junto con su clan y lo enfrentaría y lo derrotan y antes de que Rias diera el último le preguntaría que, Rias, di tus últimas palabras demonio renegado, mirándola fríamente. Demonio renegado, púdrete perra, diciendo sus últimas palabras. En ese momento Rias le lanza su poder al demonio renegado, destruyéndolo por completo y después de eso todos se irían para el club del ocultismo y mientras con Erika se vería que habría llegado a su casa y cuando entra y cierra la puerta y se vería a Erika toda agitada y Kiryu ve que habría entrado su hermana y le diría que, Kiryu, ¿ya llegaste? ¿Cómo te fue en la compra? Preguntándole y miraría que tendría una cara de asustada y sudara, oye ¿estás bien? ¿Por qué tienes una cara de asustada? En ese momento Erika le iba a contarle a Kiryu de lo que vio, pero recuerda lo que le dijo Issei y lo piensa en decirlo, pero al final no lo dice de lo ocurrido y le diría a Kiryu que, Erika, bueno es que venía un perro persiguiéndome y me dio miedo y entonces me vine corriendo lo más rápido posible para que no me hiciera algo. En ese momento Kiryu le cree de la mentira de Erika y se acercaría a ella y le diría que no esté asustada que ya está aquí en la casa y cuando Erika escuchó lo que dijo Kiryu le diría que gracias por estar aquí y Kiryu le diría que, Kiryu, bueno siempre estaré aquí, pero bueno ¿quieres comer algo? Cuando Erika escuchó eso le diría que por supuesto y cuando dijo eso ambas se fueron para la cocina para ver qué comer. Pasarían los minutos y se vería a Kiryu y a Erika comiendo mientras que veían un anime en la televisión y mientras comían llegaría la madre de Kiryu y de Erika y diría que, nota la voy a llamar Sakura para no poner tanto la madre de Kiryu y Erika por eso no más fin de nota. Sakura. Hola chicas, ya llegué. Cuando Kiryu y Erika escucharon la voz la fueron a saludar y cuando la saluda Kiryu le diría a su madre que si quería comer y Sakura le diría que de acuerdo y Kiryu le fue a servirle la comida a su madre y cuando le sirve Sakura le diría a su hija que muchas gracias Kiryu y cuando Kiryu escuchó eso le diría que de nada madre. Y en ese momento la madre empezaría a comer y mientras comían Sakura le diría a Erika que, Sakura. Oye Erika, buenas noticias. Erika. ¿Qué pasó madre? Sakura. Bueno te pude matricular a la academia de tu hermana. Erika. ¿En serio? Feliz por lo que dijo su madre. Sakura. Sí, de hecho, mañana puedes entrar a la academia. Erika. Muchas gracias madre, dándole un abrazo. Sakura. De nada, a ti también toma esto, sacando una bolsa debajo de la mesa. En ese momento Erika y Kiryu mirarían que era ropa del uniforme de la academia y también útiles escolares y cuando las dos miraron eso se sorprendieron y Erika le agradecería por esto a su madre y Sakura le diría que de nada para que esté preparada para mañana. Pasan los minutos y Sakura terminaría de comer y les diría a sus hijas que vieran una película y las dos asintieron y se fueron a ver una película en la televisión. A la mañana siguiente se vería a Kiryu y Erika caminando para ir a la academia y cuando llegan entrarían y cuando Kiryu escucharía la voz de Issei y cuando lo escucha lo saluda y se vería a Erika preguntándose a quién le saludaba y miraría y vería que sería aquel chico quien la salvó anoche y cuando llega Issei se vería que Kiryu y Issei se darían un beso y cuando dejan de besarse Issei le preguntaría a Kiryu que, Issei, ¿cómo está mi linda princesa hoy día? Kiryu. Sonriendo estoy muy bien gracias por preguntar ¿y tú cómo estás? Preguntándole, Issei, qué bueno, bueno yo estoy muy bien, respondiéndole, Kiryu, qué bueno, acierto, recordando a su hermana, te quiero presentar a mi hermana, se llama Erika, mirando a su hermana, Erika él se llama Issei y él es mi novio. Cuando Issei mira a Erika y cuando la ve se sorprende ya que recordaría a la chica de ayer y se sorprende y también un poco asustado ya que piensa de que le habría dicho a Kiryu y se vería a Erika todavía sorprendida por ver a Issei al lado de su hermana. Fin del capítulo 6.